Bien, hay que señalar, Armando, que el botón de pánico en estos casos como los que hemos presentado, en este caso como el de Pamela López, solamente se implementa o se activa con una orden judicial, ¿no es cierto? Claro. No todas las víctimas de violencia. Es importante destacar. Y segundo, que por ejemplo en la Corte de Lima fueron 650 las activaciones, pero tengo entendido que fueron como 640 las mujeres que lo reclamaron. Eso quiere decir que es muy disuasivo, porque la mayoría de las mujeres que piden el botón de pánico a sus agresores, al ver la presencia de la policía, de las autoridades, como que la piensan dos veces para volver a actuar. Y algo importante pasó hoy día, de que ha ido la esposa de Cristian Cueva. Así es, ha ido la esposa ya del ex seleccionado nacional a la Corte de Lima. Cuéntanos, Armando, Corte Superior de Lima se ha ido a que le instalen el software y todo el sistema en su celular para poder activar este botón de pánico que va conectado a toda la red de la policía, Serenazgo, para en el caso de que el jugador se acerque más de lo debido, porque hay una orden judicial de que no se puede acercar a la persona, se activa, ella lo activa y inmediatamente llega la policía para prestarle apoyo inmediato. Escuchemos aquí las declaraciones que dio en el momento de instalar el botón de pánico. Soy bastante agradecida, me siento protegida, me siento más segura, respaldada por la policía y estoy satisfecha. Así es, me explicaron hoy día cómo funciona el botón de riesgo, me siento más tranquila y sé que la policía es efectiva y es rápida. Bueno, a todas las mujeres que son violentadas hoy en día que no tengan miedo, que denuncien, que hagan sus respectivas denuncias, que no se callen, porque así como a mí me ampararon y hoy en día me siento más segura, ellas también pueden lograr esa justicia. En realidad, lo que sucede con Pamela también es el sentir de varias víctimas de violencia, ¿no? Que cuando instalan este botón de pánico por orden judicial en sus celulares se sienten mucho más tranquila porque el agresor no puede incumplir las medidas pues, de protección, ¿no? Y para eso precisamente es, porque si incumple, solamente presiona el botón y es el botón de auxilio, porque directamente pues esta alerta llega a la unidad policial, a las unidades de Serenazgo y se activa pues todo un sistema y protocolo para auxiliar a la víctima. Y además en el caso que, por ejemplo, en el caso específico, Cristian Cueva fuera a buscarlo, quisiera acercarse, ahí incumple ya un mandato judicial y entonces le agrava mucho más la situación, tienen que pensarlo mucho. Y para explicarnos un poco sobre este sistema, nos encontramos con la jueza, ¿no? Yavarí Villanueva, nuestro colega Walter Condori, se encuentra en Palacio de Justicia justo con la doctora. Walter, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Sí, efectivamente, doctora Yavarí Villanueva, bienvenido a Justicia TV. Quisiéramos saber, ¿qué se entiende por violencia contra la mujer? Entendemos por violencia todo acto que causa menoscabo a la integridad física, psicológica, sexual, económica a una mujer. Este menoscabo es un perjuicio a través del cual pues la mujer es víctima y por lo cual merece protección. ¿Podemos conocer tipos de este tipo de violencia, o mejor dicho, se clasifica esta violencia? Sí, cuando una persona es víctima y en este caso una mujer, podríamos manifestar de que los tipos de violencia van como violencia física, aquellos que atentan contra la integridad corporal, la violencia psicológica relacionada con el hostigamiento físico, en este caso psicológico, aquellas amenazas que se pueden imponer también a la víctima. También la violencia económica, que va relacionada con el perjuicio patrimonial, y estas serían las clasificaciones. En todo caso, vayamos a conocer un poco sobre las medidas de protección. ¿Qué constituye ello? ¿Qué se entiende? Las medidas de protección son aquellas que son impuestas a través de una resolución judicial por un juez y sirven para prevenir y cautelar que la víctima continúe desarrollando una vida normalmente conforme lo ha venido desarrollando. Estas medidas de protección también se establecen de acuerdo a las necesidades de la propia víctima o de sus descendientes. En este caso, por ejemplo, tenemos las medidas de alejamiento por parte del agresor de la víctima, las medidas de prohibición de comunicación con la víctima. Esta prohibición de comunicación puede ser, por ejemplo, vía verbal, vía redes sociales, Telegram, Instagram, vía telefónica, que se encontraría prohibido, así como también el retiro del agresor del hogar o también la prohibición de que el agresor retorne al hogar donde, habitaría la víctima.
Hay criterios seguramente para tomar esas medidas, ¿no? Sí, los criterios a aplicar en estos casos van relacionados de acuerdo a las circunstancias en específico. Por ejemplo, se toma en consideración la edad de la víctima, si ésta se encuentra en dependencia con el agresor, si viven en el mismo lugar, de acuerdo también a la ficha de valoración, si ésta constituye un riesgo grave o un riesgo leve, si el agresor tiene antecedentes, ¿no?, por actos de violencia contra la víctima o actos de violencia en general con otras personas u otros delitos. Eso quiere decir, nos reitera en todo caso los tipos de protección. ¿Existen tipos de protección? Las medidas de protección van a ser dictadas de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si hablamos de una persona que ha venido cometiendo actos de agresión reiterativos, lo que se va a imponer como medida de protección es el retiro del agresor del hogar. Y si esta persona pues hostiga psicológicamente, la amenaza, la golpea, también el alejamiento, no solamente del hogar donde habita la víctima, sino también del lugar donde estudia, del lugar donde labora, así como también la prohibición de la comunicación. También como medidas de protección, por ejemplo, se encuentra el inventario de bienes, es que en caso el agresor quisiera disponer de los bienes en común, pero siempre se va a cautelar si hay hijos de por medio, de que si hay alguna prohibición de comunicación, esta se limite únicamente con relación al bienestar de los hijos. Doctora, ¿qué pasa si se incumple estas medidas de protección? El incumplimiento de una medida de protección implica la configuración de un delito, y este delito es el delito de violencia o resistencia a la autoridad, que se encuentra contemplado en el artículo 368 del Código Penal. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, este delito va a configurarse de una forma agravada. Entonces, si un agresor tiene una medida de protección a favor de una víctima y esta es incumplida, el delito va a encontrarse sancionado con una pena que va desde los 5 hasta los 8 años. Entonces, a tener en cuenta este punto, ¿no es cierto? Ahora, en caso del video que hemos apreciado, por ejemplo, ¿este tipo de violencia es típica? ¿El tipo de violencia es distinta de una a la otra? En el caso de las violencias que se cometen contra las mujeres, usualmente se tiene la violencia psicológica, que muchas veces pasa por desapercibido porque son conductas que se normalizan. Cuando la violencia es física, se evidencia a través de un acto de lesión corporal, y en estos casos la víctima puede recurrir ante una autoridad policial, o si se encuentra en el interior del país y no hay alguna comisaría cercana, puede interponer una denuncia incluso ante un juzgado de paz letrado. Vamos a suponer que en este momento se genera una violencia o X persona recibe lamentablemente una de estas agresiones por parte de su pareja. ¿Qué tiene que hacer lo primero? Cuando una persona es víctima de un acto de agresión, conforme lo hemos manifestado, lo que tendría que hacer es denunciar el hecho, hacer de conocimiento de las autoridades, concurrir a la dependencia policial más cercana y, si no lo hubiera, al juzgado más cercano. En estos casos, si hablamos de provincias alejadas o de aquellos distritos que están al interior de nuestro país, concurrir al juzgado de paz letrado más cercano. Va y presenta su denuncia verbal, no es necesaria que esta sea escrita, y la autoridad que recibe la denuncia va a dejar constancia de ello en un acta. Se va a tomar su declaración, se va a imponer de repente o a cautelar las pruebas que se tengan en el acto, puede ser mensajes de texto, se va a informar de los testigos si lo hubiera, y con eso se va a pasar esta denuncia a la Fiscalía, y la Fiscalía va a solicitar las medidas de protección que el juez va a imponer de acuerdo al caso concreto, a una ficha de valoración. Si el caso constituye un caso de riesgo, entonces se aplica en este caso como medida preventiva, el botón de pánico, que es una medida tecnológica para cautelar que, si es que en caso el agresor se acerca o intenta nuevamente violentar a la víctima, se acerque la autoridad policial y en casos de flagrancia pues se detenga al agresor, o también sirve pues como medida disuasiva para que esos actos de violencia no se continúen produciendo. Correcto. Compañeros, ¿ustedes tienen inquietudes en estudios? Sí, adelante, buenas tardes. Doctora, les escucho. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, doctora Yavari. Buenas tardes. Quería hacerle la consulta. Muchos dicen que evidencias, por ejemplo, de un video pasado no podría ser, digamos, valorado para un presente, ¿no? Para que se dé una medida. Esto es importante, digamos, tener esta evidencia. ¿También sirve, digamos, para dictar algún tipo de disposición judicial?
Recordemos que las denuncias, cuando se produce un hecho delictivo o un acto de violencia contra la mujer, pueden ser interpuestas en cualquier momento. Lo que hay que tratar de resguardar son aquellos medios que van a acreditar el acto de violencia. Si tenemos videos registrados de actos de violencia con anterioridad, estos podrán ser valorados en su conjunto y las medidas de protección que se dicten van a atender al hecho en concreto, al acto de violencia o al riesgo de violencia del que pueda ser pasible una víctima. Doctora, y en el caso esto de las medidas de protección, tengo entendido que todas son gratuitas, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de pago, y creo que también hay asesoramiento legal. ¿Nos podría precisar un poquito ahí? Efectivamente, sí, es correcto. Lo que el Estado ofrece es una coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial y entre los diversos ministerios. Entre estos casos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el MINSA. Entonces, cuando una persona es víctima, va e interpone una denuncia, las medidas asistenciales de las cuales la víctima se puede beneficiar son aquellas medidas relacionadas a la salud, a contar con un abogado de manera gratuita, a contar con la asistencia psicológica de manera gratuita, a contar con un hogar si es que en caso el lugar en el que estuviera pues la pusiera en riesgo. Entonces todas estas medidas se ofrecen en coordinación interinstitucional y se plasman en la resolución que se expida. Doctora, ¿en qué momento la Fiscalía debiera solicitar medidas de protección, ¿no? Si nos vamos a un terreno más doméstico y diario, ¿no? Hay personas que sufren empujones, que sufren, digamos, violencia psicológica, insultos, gritos o golpes, ¿no? Un puñetazo en el rostro, un jalón de cabello, digamos, para ser concretos. O sea, ¿cuál es la figura para que la Fiscalía solicite estas medidas de protección? El caso va a depender de acuerdo al hecho en concreto. Si son actos reiterativos de violencia, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar y estos tienen antecedentes, lo que va a hacer estas medidas de protección es cautelar que estos actos no sean reiterativos y no se vuelvan a repetir en el futuro. Pero si es que en caso hablamos de agresiones de repente ocasional, no necesariamente dentro del grupo familiar, entonces va a depender en este caso si es que el hecho pudiera volverse a producir a efectos de solicitar o no una medida de protección. Pero conforme he manifestado, lo que la medida de protección busca es lograr que la víctima pueda continuar desarrollando su vida normalmente, ¿no? Sin estos actos de hostigamiento psicológico, violencia psicológica y otros para que pueda desarrollarse. Eso es lo que está buscando. Doctora, si me permite ser abogado del diablo, si un agresor quisiera apelar este tipo de medida de protección, que no es usual, pero lo podrían hacer, y ¿qué podría argumentar para poder, porque tengo entendido si la víctima ya presenta pruebas, videos o testimonios, ¿es suficiente? ¿O hay forma de que estos argucias legales que puedan utilizar algunos agresores? Recordemos que las medidas de protección son de eficacia inmediata. Una vez de que se dictan estas medidas, se hacen las coordinaciones respectivas a efectos de que la víctima pueda encontrarse cautelada. Sin embargo, si es que en caso pudiera cuestionarse la decisión que se emita, tendría que estar debidamente fundamentado, ¿no? Pero de todas maneras, ante el incumplimiento de estas medidas, por considerar de repente la otra parte de que no se encuentra dentro de un ambiente de agresión, el incumplimiento que ya resultaría ser eficaz igualmente configuraría el delito de abuso o resistencia contra la autoridad. Doctora, una pregunta. ¿Caduca esta medida de protección? O sea, ¿tiene periodicidad? En estos casos, las medidas de protección van a guardar eficacia en tanto se requiera en el caso en concreto. Entonces, si es que una víctima no viene siendo pasible de estos actos de agresión y está en proceso de investigación, el hecho, las medidas de protección van a mantenerse vigentes. Si es que en caso el hecho se archivara, el acto va a ser comunicado por la autoridad que tiene el caso, de repente en este caso el juzgado de investigación penal, o si hubiera sido trasladado a un juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado comunicará el hecho y de acuerdo a ello el juzgado que emitió la decisión procederá a archivar el caso. Una última pregunta, aprovechando a la doctora y la paciencia, y le agradecemos desde ya, doctora. ¿Qué pasa si la víctima, porque casos vemos, se desiste en el camino, ¿no? Ya dice, no, ya en realidad deseo que de repente tener una conversación con él o desiste
que se mantenga la medida de protección, básicamente el alejamiento, ¿no? En este caso me parece que son 300 metros. ¿Qué es lo que pasa si es que cambia esta figura de parte de la agraviada? Recordemos que cuando se pone en conocimiento un hecho delictuoso, así la víctima se desista, la investigación va a persistir hasta que se determine o no la responsabilidad del agente. Entonces, cuando se hace de conocimiento de la autoridad policial y la policía hace de conocimiento fiscal y a su vez de la autoridad judicial y el acto está en investigación, lo que se van a hacer durante todo este tiempo es recabar todas las pruebas que puedan determinar si se produjo o no este hecho delictivo, es decir, los actos de violencia física o psicológica. Y si durante el transcurso la víctima de repente ya no desea continuar o persistir con la denuncia, ello va a constituir tal vez un elemento a considerar, mas no es determinante para la decisión de si se produjo o no se produjo, porque de hallarse en este caso la responsabilidad, el hecho va a terminar en sanción. Sí, pues, doctora, muchísimas gracias. Y finalmente, tal vez una reflexión, ¿no? Por el tema de lo preventivo. Y además, Armando, Giovanna, el hecho de que una mujer es agredida, en este caso, por un varón, por un, digamos, en este caso, un hombre, no solamente estos hechos se suscitan en ciudades, también en lugares recónditos, ¿no? Lugares muy inhóspitos del país. ¿Qué reflexión podemos tener finalmente sobre este particular? ¿Cómo podríamos nosotros prevenir este delito que es grave? Que no normalicemos estas conductas. El acto de violencia, sea físico o psicológico, es un acto de violencia que merma nuestra integridad. Entonces, como víctimas y tal vez también como vecinos, ¿no?, que podemos apreciar estos actos, lo que tenemos que hacer es de conocimiento de las autoridades para que puedan intervenir y estos actos de violencia no escalen, ¿no? Porque lo que no se desea es actos reiterativos de violencia o que pueda terminar en feminicidio. Recordemos que lo que las autoridades procuran es que la sociedad convive en paz y para que ello suceda es que las personas tienen que hacer de conocimiento estos hechos para nosotros poder desempeñar nuestras funciones. Ok, doctora, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias, sí, muchas gracias a ustedes. Adelante ustedes.